sobre la mesa. Está con nosotros Gustavo Arenas. Gustavo, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. Un gusto saludarlo. Igualmente. Gustavo, hubo en esta reunión con Tiramonti temas vinculados con la implementación en nuestra provincia de la Ley Nacional 24901, ¿no es así? Sí, exactamente. Justo ahora estamos por momentos más iniciar la sesión acá en la legislatura y yo tenía presentado un proyecto de fines de septiembre de este año de la adhesión a la ley nacional, como otros proyectos que ya datan del año 2009. Lo que sumaba yo al proyecto que había presentado era que fuera obligatorio el aporte de los magistrados, porque hay 260 magistrados que son empleados públicos que no aportan a la OSEP, y como la OSEP es un sistema solidario donde pagan más los que cobran más, que se vayan, digamos, de la obra social los sueldos más altos, significa también perder recursos para poder financiar a quienes más necesitan utilizar la obra social. Entonces lo que, por un lado, es el proyecto, y por otro lado veníamos charlando con la licenciada Tiramonti, porque habían algunos planteos en Mendoza de no adherir a la ley nacional porque las provincias se podía financiar o la obra social quebrade. Y la verdad que, bueno, con los fundamentos que habían de otras provincias era que, bueno, es cierto que hay situaciones difíciles en otras provincias, pero tiene que ver con la realidad de las provincias del NOA, del noroeste argentino, donde los salarios son más bajos y además las obras sociales recaudan mucho menos que en el caso de Mendoza. Mendoza está en una situación diferente, con recursos, por lo tanto ese no era un motivo para no adherir a la ley nacional. Y por el otro lado había otra postura de no adherir a la ley nacional porque se iba a modificar la ley 24.901, que es la de discapacidad, y que habían proyectos en el Congreso. Lo otro que me confirmó la licenciada Tiramonti es que el Poder Ejecutivo Nacional no avala todavía ninguna reforma, por lo tanto tampoco era un argumento para no adherir a la ley. Digamos que muchos años en Mendoza, distintas gestiones de gobierno, más de 10 años que no se adhería a la ley nacional, y finalmente se va a adherir, por un lado, evidentemente por la lucha de los padres autoconvocados. También no debemos dejar de reconocer lo que hicieron los medios para hacer visible ese reclamo justo y legítimo. Y teníamos una situación en la legislatura donde no había una postura unificada ni del bloque oficialista ni del bloque radical, digamos, ¿no? En el caso de los demócratas acompañaban en todo caso la no adhesión y hacer una ley provincial, pero no había una postura unificada, sino que habían distintos legisladores, entre los que me encuentro, que queríamos adherir a la ley nacional, pero buscábamos una postura unificada. Se ha logrado concretar. Hoy vamos a votar, entiendo yo, por unanimidad la ley nacional, pero además le vamos a sumar que los jueces, que era el proyecto que había presentado yo, los magistrados tengan la obligatoriedad de aportar a la OSEP, así como todos los funcionarios públicos. Ahí, con respecto a este tema, se calcula que hay más de 5 millones de pesos que se pierden, por decirlo de alguna manera, por los no aportes de los jueces, ¿no? Claro, son aproximadamente 260 jueces que se han desenganchado de la obra social, y alrededor de 5 millones y medio, 6 millones de pesos son los que pierde la obra social anualmente, que es una cifra considerable, y que eso también nos puede contribuir para financiar la posibilidad de garantizar el acceso a la salud a las personas con discapacidad. De todas maneras, esta cifra es una parte de lo que se necesita para cubrir las prestaciones, con lo cual el Ejecutivo tendría que hacerse cargo a través de partidas presupuestarias dispuestas al efecto, ¿no? Sí, lo que hay que tener en claro, te agradezco la pregunta, lo que hay que tener en claro es que esto es un derecho y no se puede plantear como se venía planteando, de que primero hay que conseguir el financiamiento. Miren, los recursos en Mendoza están, lo que hay que establecer son prioridades. Y lo que ha primado en todo este tiempo fue una cuestión ideológica, que es que el Estado no tiene que ser tan presente, tiene que garantizar la eficiencia en el gasto público. Todo este discurso de los 90 ha venido trabando la adhesión a la ley nacional, y finalmente se ha comprendido que cuando hay un derecho no es posible establecer primero el financiamiento, sino garantizar el derecho, y después los recursos van a surgir del presupuesto provincial. También hay recursos nacionales, que estuvimos hablando en Buenos Aires de este tema, para poder generar una red de rehabilitación, porque generalmente los servicios actualmente están en manos de la ONG o asociación, y el Estado también ha perdido terreno en esta materia. Lo que queremos es que haya más infraestructura estatal, es decir, que el Estado
esté más presente en la rehabilitación, pero también con una visión más federal, porque en los sectores más postergados, más alejados de la ciudad, generalmente no tienen acceso a ningún tipo de servicio. Gustavo, la última tiene que ver con, en la reunión con Raquel Tiramonti se habló de la posibilidad de que el Consejo Federal de Discapacidad se reúna en nuestra provincia. Bueno, es una de las posibilidades. Mendoza, por lo que me comentó la licenciada, no había sido sede del Consejo Federal. Entonces, una de las cuestiones que le hemos propuesto al Poder Ejecutivo cuando asuma el gobernador Pérez electo y Carlos Yurka es que se pueda reunir el Consejo Federal acá en Mendoza, para que Mendoza también empiece a tomar no solamente conciencia la clase dirigente, sino todos los sectores de la sociedad, porque con una ley no garantizamos nada, sino interpretamos toda la posibilidad de que las personas en situación de discapacidad se integren, porque usted sabe que muchas veces cuando va un papá a inscribir a una escuela a un chico discapacitado, los directivos no lo reciben o los docentes muchas veces se quejan. Eso no significa que hayan docentes comprometidos y que trabajan muy bien esta temática, pero en muchos casos la misma sociedad mira para un costado. Entonces, más allá de las disposiciones o las leyes que se puedan hacer, lo que tenemos que tener una sociedad más comprometida, sobre todo con los sectores más vulnerables. Gustavo, muchísimas gracias por este contacto con Radio Nacional. No, al contrario, gracias a ustedes. Hasta luego. Esperaremos atentamente entonces la decisión que se tome en la legislatura durante la mañana de hoy. Estábamos hablando con el diputado Gustavo Arenas. En momentos nomás va a comenzar a tratarse la posibilidad de que Mendoza adhiera a la ley de discapacidad. Está casi acordado que así sea, de manera tal que el proyecto que se debate hoy es muy probable que sea